¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Hablemos de poderes fácticos representados en tres historias que de una u otra manera se van ligando y nos llevan precisamente a ese tópico. Quiero poner sobre la mesa, si ustedes me lo permiten, si ustedes están de acuerdo para profundizar en el mismo, información relacionada, uno, con esta nota de que los sacerdotes en Guerrero, la Iglesia Católica en Guerrero, está negociando con el crimen organizado ante lo que ellos llaman la omisión precisamente del gobierno. Dos, Eugenio Hernández, este narcogobernador de Tamaulipas, candidateado o posible candidato del Partido Verde Ecologista de México al Senado, el Partido Verde que es aliado de Morena. Y tres, este excelente reportaje con el cual quiero comenzar de Contralínea, de Nancy Flores, en donde evidencia nuevamente la podredumbre de estos poderes que han estado más que presentes en la historia de nuestro país y que en muchas ocasiones estos adalides de la democracia, los cruzados por la verdad y la información como Riva Palacio, Loret y todos ellos, pues dejan de lado o son simplemente miopes al respecto. ¿Qué es lo que dice este excelente reportaje de Nancy que lo invito a leer en contralinea.com.mx? Los contratos leoninos de los nueve hospitales que el gobierno de López Obrador busca comprar, benefician a 6 consorcios, entre ellos el de Hipólito Gerard Rivero, quien es cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, el de Olegario Vázquez Aldir, dueño del Grupo Imagen, y el de la familia Servitje, del Grupo Bimbo. En el primer caso, fíjese bien, la empresa GIA más A tiene 2 contratos por 11.7 mil millones. Caray. En el segundo, Prodemex ostenta 3 contrataciones por más de 40 mil millones de pesos. En el tercero, Marnos, con 4 mil millones. Los otros beneficiarios, ¿quiénes son? Son Ortiz Construcciones, en sociedad con Grupo Invex, más de 21 mil millones. Las españolas SACIR, 12.5 mil millones y Acciona, 3 mil millones. ¿Qué demuestran los avalúos perfectamente documentados por Nancy? Los avalúos demuestran que el sobrecosto de los 9 nosocomios es nada más ni nada menos, agárrese, de 1,789%. 1,789%. Aunque valen apenas 5,200 millones, el erario, la administración federal, la sociedad, estamos obligados a pagarles 93,817 millones de pesos. ¿Qué le parece? Las contrataciones se hicieron en los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, bajo esta figura de asociación público-privada que, como menciona Nancy, tiene toda la razón, coincido, es uno de los múltiples eufemismos de la privatización. La brutal privatización generada por el neoliberalismo y que lejos de garantizar un desarrollo para todos, este tipo de pruebas demuestran a quién ha beneficiado ese sistema financiero que de verdad se lo digo a mí, lo que me indigna, porque sí me indigna ya, es escuchar a voces de personas que ni siquiera tienen una situación económica boyante, una situación económica privilegiada, que viven al día, que defienden al neoliberalismo. Y lo defienden porque durante años la televisión nos dijo que era lo correcto. No juzgo a nadie porque yo no soy nadie para juzgar absolutamente a nadie, pero sí me parece que como sociedad tenemos que empezar ya a cuestionar lo que durante décadas nos han contado. La guerra contra el narco, el neoliberalismo y muchas otras cosas que sinceramente en los hechos, simplemente en los hechos, ya no son opiniones, en los hechos, en las cifras, en los números, en los datos, están muy lejos de ser lo que se prometió. Hablamos de un cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Hablamos del dueño de un medio de comunicación. Hablamos de empresarios expertos en hacer pan y en especulación financiera. Hablamos de transnacionales españolas, que si usted lo ve, son el reflejo de estas tres administraciones. Vicente Fox Quesada, por ejemplo, un hombre que siempre estuvo a favor de las privatizaciones, aunque mentirosamente
decía otra cosa durante la campaña, que fue, por cierto, un tema que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas intentó meter en los debates que sostuvieron durante la disputa por la silla del Águila y que Fox hábilmente se salía. En ese momento, pues varios de nosotros o éramos muy jóvenes o no teníamos el colmillo tan largo o no éramos tan mal pensados y los medios corporativos tapaban todo de una manera esencial y no notábamos precisamente que la Bastida no cuestionaba a Fox en ese sentido. Y no lo hacía porque a final de cuentas, como le decía ayer, pues el PAN y el PRI eran lo mismo. No pasaba nada. Si ganaba Fox, el sistema financiero se mantenía exactamente igual. Un sistema financiero que se profundizó con Carlos Salinas de Gortari e inició con Miguel de la Madrid Hurtado. Entonces, Vicente Fox fue el primero que comienza con esta acción y es precisamente reflejo de su gobierno el vínculo con los empresarios salinistas y particularmente con Carlos Salinas de Gortari. Usted recuerda que cuando Fox asume la presidencia, se le pregunta si seguirá la persecución sobre Salinas de Gortari. Lo hace un medio afín al exmandatario y Fox dice, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Si es responsable de algo, que se le castigue, pero no vamos a hacer cacería de brujas. Ya yéndose completamente por otro lado de su discurso que le generó muchos votos, ¿no? Del famoso combate a las tepocatas, víboras prietas y demás. Entonces Fox fue uno de los grandes impulsores de la impunidad del salinato. Fue uno de los grandes protectores de aquel personaje que durante una época en el Congreso Fox se atrevió a remedar con dos orejas de papel. Pero que el propio Fox sabía que si el PAN había llegado al poder en Guanajuato, se lo debían a a este personaje. Dos, Felipe Calderón, las empresas españolas. Lo mencionábamos hace poco, ¿no? Si evaluamos el porcentaje de inversión que había de España en México antes de Fox y Calderón, era no pírrico, pero no era protagonista. Estaba bastante abajo de otros países. Con Fox y Calderón les abrieron las puertas de varios sectores esenciales para nuestra economía, para nuestro bienestar, como la salud. Y con Calderón se profundizó, por supuesto. Entonces, el reflejo del sexenio de Calderón en este punto es todo para los españoles. Absolutamente todo para los españoles. Y dices, ok, vas a generar mano de obra, vas a generar buenos sueldos, vas a generar desarrollo, vas a dejar un bienestar para la sociedad en su conjunto, para las mayorías. Adelante, que vengan, por supuesto. No vinieron a eso. Vinieron a despojarnos de nuestras playas, vinieron a despojarnos de nuestra salud pública, vinieron a despojarnos de nuestro sector eléctrico. De plano, la derecha colonizada repitió la conquista, ¿no? Desde ahora, desde el punto de vista financiero, porque además a ellos les fascina inclinarse hacia los españoles con este complejo, en definitiva, que ellos tienen y que han fomentado, porque, ojo, esa derecha a la que pertenece el PAN, digo, Héctor Alejandro Quintanar lo explica mucho mejor que yo, pero esa derecha, si empezamos a rascarle, ¿no? Si empezamos a rascarle, nos vamos a topar que los grandes ideólogos de la derecha en México, desde principios del siglo pasado, siempre tuvieron una afinidad, herencia, ascendencia española, que la disfrazaron con otros términos, pero siempre la tuvieron. Entonces, siempre se vieron o se sintieron parte de lo que ellos perpetuaron en el discurso como la madre patria, ¿no? Cuando lo que vinieron lo que vinieron a hacer aquí fue una invasión en contra de una sociedad que funcionaba. Sí, obviamente hay debates en torno a la crueldad y todo que claro que son cuestionables, pero estamos hablando de diferentes épocas. Pero vinieron a conquistar, a invadir, no vinieron a descubrir absolutamente nada en contra de esa sociedad que estaba generando y que, ojo, en muchos sentidos era más adelantada que los españoles, que eran una bola de bárbaros. Pero claro, el discurso oficial nos los vendió como que los hombres barbados vinieron a enseñarnos varias cosas cuando realmente vinieron a despojarnos de varias cosas y se subieron en los avances que ya existían de varias culturas prehispánicas, incluso despojándolos de las mismas en la narrativa. Por eso esa derecha de Calderón, de Fox, de Krill, ahora de Xochitl, se siente tan seducida por los españoles porque les viene desde tiempo atrás, ¿no? Durante mucho tiempo estuvieron en el poder.
aun cuando no existía todavía el PRI, el PAN y demás, y después ya con la existencia de estos partidos políticos. Y el caso de Peña Nieto que continuó con esta relación con los españoles, pero además, por supuesto, comenzó a beneficiarse con estas empresas, ¿no?, de especulación financiera desde que estaba en el Estado de México. Era una característica prioritaria de esta administración. Y el caso concreto de Grupo Imagen de Olegario Vázquez, heredero de Olegario Vázquez Raña, de los hermanos Vázquez Raña, no es nada para sorprender. Grupo Imagen tiene como base todo lo que es el sector salud, y si ustedes notan, el abandono al sector salud que comienza con Salinas, sigue con Cedillo, se profundiza con Fox y con Calderón, y con Peña llega prácticamente un abandono. Va de la mano con el crecimiento de Grupo Ángeles, que pertenece a esta familia. Va de la mano del crecimiento de las famosas tarjetitas, ¿no?, que te venden para que pagues una consulta más barata. Va de la mano, ajá, con la falta de medicinas en el Instituto Mexicano de Seguro Social, va de la mano con la falta de médicos especialistas, va de la mano precisamente con que se empiezan a hacer más y más y más largas las citas entre ellas. En fin, todo en beneficio precisamente de un grupo empresarial que se sabía le metió millones a la campaña de Fox, que tuvo una relación con Calderón, que legitimó a Calderón después del fraude del 2006 y que fue uno de sus principales impulsores, solo basta leer las columnas de Excelsior en ese momento, de la guerra del narco de Felipe Calderón Hinojosa, y que también jugó un papel importante durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para promover la imagen de reformador de Enrique Peña Nieto. Y de ahí pasamos precisamente, porque ojo con esto, y hay un dato aquí muy importante. Carlos Salinas de Gortari, se los he dicho en otras ocasiones, es el gran padre de lo que es la versión mexicana de la guerra contra el narco, que no es otra cosa más que la imposición de los Estados Unidos. Seamos muy claros al respecto. Y Tamaulipas es el feudo de los Salinas, ya lo hemos hablado. El maestro Carlos Facio lo ha planteado muy bien en diversos libros, la relación de Raúl Salinas Lozano, el padre, el patriarca de los Salinas, y Juan Nepomuceno Guerra, el narco favorito de Matamoros, ¿no? El padrino de Matamoros, que Marta Olivia López nos lo ha detallado y Guadalupe Correa nos lo han detallado de pie a pa. En Tamaulipas, ningún gobernador llega sin el respaldo del crimen organizado. Ninguno, incluyendo el ahora Américo Villarreal. Y es muy particular. Esta triada, triada de gobiernos que se dio, en donde, bueno, cuatro, porque voy a meter a García Cabeza de Vaca de una vez. Estamos hablando de Tomás Yarrington, de Eugenio Hernández, de Egidio Torre Cantú y de Francisco García Cabeza de Vaca. Egidio Torre Cantú sabemos que llegó ahí porque le mataron al hermano, a Rodolfo Torre Cantú, que era el candidato oficial, y lo mataron los Zetas. Ojo con ese detalle. ¿Por qué lo mataron los Zetas? Lo mataron los Zetas en realidad porque Torre Cantú rompió su relación con el Salinato en Tamaulipas. Y eso no se lo perdonaron. Aparte, Tamaulipas es el lugar en donde se anidaron los intereses calderonistas después de la derrota de Felipe Calderón, entre comillas, Felipe Calderón derrotado en las urnas en el 2012. Para allá se fueron y ganaron con García Cabeza de Vaca, con Gil Suart y con todo este grupo que llegó a incrustarse, Irving Barrios en la Fiscalía de Tamaulipas y demás, que llegó a incrustarse precisamente. ¿Por qué? Porque Calderón y Salinas forman parte de la misma línea delictiva. Y de ahí surge Eugenio Hernández, un hombre que, perdón, está perfectamente comprobado. Es decir, no estamos hablando de dimes y diretes, estamos hablando de que es un hombre sobre el que pesan varias acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Él podría ser postulado al Senado por el Partido Verde Ecologista de México. La dirigencia de ese partido político que se ha dicho aliada incondicional del López Obradorismo de Morena, y que decide apoyar las aspiraciones de este personaje que no puede cruzar la frontera, por cierto, porque hay acusaciones serias de lavado de dinero y de narcotráfico. Y si hacemos un poco de memoria, Eugenio Hernández, cuando era presidente municipal de Ciudad Victoria, ya fue señalado de sus nexos con el cártel del Golfo y particularmente con los Zetas. Incluso se sabía que Eugenio Hernández tenía diferencias en su momento con Rodolfo Torre Cantú,
¿no? Ya como gobernador fue cuando se dan a conocer esas diferencias, cuando Torre Cantú era el candidato. Y no olvidemos que en la época de Eugenio Hernández, así como en la época de Tomás Yarrington, Ociel Cárdenas fue empoderado en Tamaulipas, ajá, y fue el personaje favorito para ejecutar lo que Tomás Yarrington y el salinismo querían, con Eugenio Hernández ya fue el cártel militar de los Zetas. Ahí fue cuando expandieron su poder en la entidad. Ahí fue cuando se empoderaron para enfrentarse al cártel de la CIA, que es el cártel de Sinaloa, el cártel de la DEA también, ¿no? Pero las autoridades de Estados Unidos, siempre aplicando, ¿no?, su máxima de que ya no me sirves, voy por ti, dieron a conocer las denuncias en contra de este hombre. Las formalizaron y las documentaron a raíz de lo del famoso narcopresidente. Aquí sí las documentaron e incluso se dio a conocer que es nada más ni nada menos una cantidad impresionante de $130 millones que recibió en sobornos. Hay testigos protegidos que pasaron la prueba del ácido y está sustentado por jueces que señalaron directamente, pero directamente a este personaje, ¿no? Y le dijeron, nosotros fuimos intermediarios entre él y Miguel Ángel Treviño, uno de los líderes históricos de los Zetas, ¿no? El Z40, si no mal recuerdo. Incluso la Fiscalía de Estados Unidos abiertamente dijo, invirtió el dinero en una empresa fantasma en Texas, ¿no? Aparte de todo esto. Él fue detenido en 2015, ¿no? Hubo una orden de arresto, si no mal recuerdo, ¿no? En 2017 fue detenido. En el 2015 hubo una orden de arresto. 2 años después es cuando lo detienen en Tamaulipas. Un año más tarde, el gobierno mexicano lo extraditó, bueno, concedió la extradición. Sin embargo, ¿qué cree? El Poder Judicial no lo permitió. Ese Poder Judicial que libera narcos en Tamaulipas, pues tampoco permitió que se fuera de Tamaulipas, ¿no? Sus abogados, pagados quién sabe dónde, llevaron a cabo campañas brutales para que no pasara a partir del territorio, ¿no? Que no saliera. Hernández estuvo en prisión en el Estado de México. El año pasado le dan su libertad, sigue su proceso en libertad. El año pasado, en el 2023. La Fiscalía, ya sabe usted, reprochó esta decisión judicial, cuyo trasfondo, pues sí, si analizamos lo que dice Ricardo Rafael, Guadalupe Correa, Marta Olivia López, efectivamente, es la corrupción la que libera a este hombre. Pero las denuncias ahí están, no demostraron nada a su favor. Es decir, este hombre está perfectamente acusado de ser un narcogobernador. El Verde lo va a candidatear o lo puede candidatear y el Verde es aliado de Morena. Es decir, que en el Senado de la República, si este hombre llega, tendrían a un narcogobernador como aliado, lo cual es inadmisible, perdón que se lo diga de esa manera. Y es de los puntos en los que hemos cuestionado a Mario Delgado y a la dirigencia morena, que tengan cuidado. Yo estoy de acuerdo que me dirán, Jesús, es el Verde, pero el Verde está jugando con Morena. Por supuesto que tiene un vínculo de una u otra manera. Y por supuesto que en este momento en el cual la derecha está tratando de aprovechar al máximo y explotar al máximo el hecho de que Morena presuntamente está relacionado con el narco, se le dan cartas y se le dan armas de ese calibre. Es cuando más cuidadoso tendría que estar el partido en el poder, porque la derecha trata de aprovechar cualquier circunstancia. Para mí, y coincido con el Monero Hernández, con Pepe Hernández, que nos lo dijo aquí en una entrevista, las alianzas ya no son tan necesarias, y menos con personajes y partidos como el Verde Ecologista, que es uno de los partidos más deplorables que ha existido en la historia de este país en sus diferentes etapas. Un partido que se convierte en lo que sea necesario con tal precisamente de mantenerse en el poder y seguir mamando del erario. Sí, te garantiza un porcentaje de votos de 5, 4%, por ahí más o menos, ¿no? Importante, sin duda alguna, para construir mayorías, pero es un partido negocio, es un partido que ha permitido el enriquecimiento de una familia, es un partido que ha prostituido cualquier ideal que pueda haber tenido en algún momento. Es un partido que se volvió una guarida de juniors incluso. Es un partido que ha promovido la falta de legalidad, la impunidad en muchos aspectos. Es un partido que en su momento apoyó el fraude en contra de Andrés Manuel López Obrador. Eugenio Hernández fue de los que apoyó el fraude en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, y tres, esta nota que quiero comentar con ustedes,
Rápidamente se nos volvió a ganar el tiempo. Ante la inacción del gobierno, jerarcas católicos y capos del narco en Guerrero pactaron cesar ataques en Chilpancingo y respetar el control criminal sobre las rutas de transporte público. ¿Qué le parece? Es decir, el crimen organizado dice, ya no hay ataques, pero nosotros seguimos controlando las rutas de transporte público. Es decir, los transportistas seguirán siendo víctimas de estos grupos. Esto lo dio a conocer el padre Filiberto Velázquez, quien es director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello. Dijo, ayer martes en la mañana se logró ese acuerdo entre los dos grupos, se pactó una tregua y no sabemos si será de manera indefinida, pero se logró que el transporte se active. Otras negociaciones encabezadas por 4 obispos católicos de la entidad que pretendían una tregua en todo Guerrero no fructificaron. Salvador Rangel, obispo emérito, dijo que no cesará la negociación con criminales. Vamos a seguir insistiendo con ellos para que se pacte una tregua y la paz en Guerrero, en donde en estos momentos varias ciudades como Taxco, Chilpancingo, Acapulco están incendiadas precisamente en torno a la violencia. Les decía que quiero profundizar mucho más esta historia en la noche. Ya se sabe la postura del presidente de la República, que dijo que es una negociación que se ha dado durante mucho tiempo, que no lo ve mal, definitivamente, pero quiero esperar algunos otros puntos y darle mayor carnita. Lo cierto es que la ola de violencia en Chilpancingo, que se desató desde el pasado 5 de febrero, ha dejado un saldo de 5 choferes asesinados a balazos, un pasajero herido y al menos 4 unidades incendiadas. Y en este punto, pues únicamente yo quisiera compartir con ustedes que si nos damos cuenta, hablamos de poderes fácticos, crimen organizado, por supuesto, poder económico. Un ejemplo típico de poder fáctico es la influencia ejercida por grupos de poder, como puede ser la banca, como puede ser la oligarquía latifundista, mafiosa, el lobby en Estados Unidos, el lobby en México, los intereses plutocráticos, también la iglesia conservadora, las transnacionales y, por supuesto, los medios de comunicación masiva. Luego de los no aclarados ataques del 9/11 contra las Torres Gemelas, las leyes de excepción, ¿no? Las leyes marciales que le siguieron, las agresiones en contra de Afganistán, Irak, Libia, el intervencionismo con clave de golpes blandos en Venezuela, las campañas antinarco del crimen organizado en Colombia, en México, quedó claro que la partidocracia, los partidos políticos, pues nunca han gobernado definitivamente en esta nueva era, ¿no? Parece que gobiernan, pero quienes siempre lo han hecho son los hombres más poderosos del mundo, del empresariado, de los medios de comunicación, el cártel verde olivo, los más ricos de siempre. Son el ejemplo palpable de los poderes fácticos que han decidido el periplo de millones y millones y millones de personas y que en la realidad han hundido a este planeta en una tragedia, pero tragedia eh, humanitaria. No hay partidocracia gobernante durante mucho tiempo, lo estamos viendo con esta nota que nos da Nancy. La partidocracia no era gobernante, eran los poderes fácticos integrados por 50 multimillonarios mexicanos de la lista de Forbes, por 50 personajes que manejan los principales medios informativos, TV, radio, prensa, por 50 políticos que manipulan a legisladores, por el Poder Judicial, por los sindicatos, por los obreros campesinos, las asociaciones que son manipuladas por esos políticos, por los 50 intelectuales que asesoran al gobierno panista y priista, los gobiernos panistas y priistas a cambio de privilegios, ¿no? Por decenas, precisamente, decenas de personajes que manejan cada uno de estos intereses para consolidar una plutocracia que es definida por el maestro Carlos Facio como una suerte de régimen oligárquico de los hiperricos que opera como un poder fáctico, más allá del sistema de partidos políticos, del sistema de partidos políticos, más allá de elecciones en democracias representativas formales, que desafía la soberanía de un Estado, que prioriza sus intereses de clase por encima de los intereses de la población en general y que es de verdad el gran responsable de este crimen organizado que lo vemos en estos contratos sobre el sector salud, que se volvió una manzana jugosísima para políticos que se enriquecieron con la distribución de medicamentos, con el tema de los hospitales, con la privatización de este sector. Se han enriquecido desde Roberto Madrazo, Carlos Salinas de Gortari, su cuñado y tantos otros más que están metidos. Es un negociazo la salud en la industria farmacéutica
y que van de la mano también con la generación de la violencia para someter a una población, que van de la mano con el despojo de recursos naturales. Si les gustó el video, échenle pulgar arriba, por supuesto, compártanlo, coméntenlo y ya lo sabe, por favor, suscríbase, denle a la campanita y si está en sus posibilidades, échenos el super chat, el super gracias. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer y nos vemos por la noche.